Ahí sí, bien. Hola, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en esta escuela dominical. Em, si lo recuerdan, el domingo pasado lo que habíamos iniciado, lo que me propuse era hacer un estudio comparativo sobre la vida de los 12 discípulos, al menos de la mayoría de las cuales disponemos de información. No tenemos información de, no sé, todos los 12 discípulos, pero probablemente de 10 o de 9 sí tenemos buena información, lo suficiente como para plantear un mensaje. Y lo que me interesaba en particular, demostrar la vida de los 12 discípulos en términos comparativos, no era tanto volcar nuestra devoción hacia ellos, no convertirnos en la iglesia de Santo Tomás, San Judas Tadeo, sino más bien mostrar cómo Dios puede obrar milagros a pesar de vidas imperfectas y limitadas. Cómo Dios puede tomar vidas comunes y corrientes que no han ganado ningún tipo de casting de espiritualidad y transformarlas en vidas extraordinarias. Vidas en las cuales se nota, como lo decían los contemporáneos en el libro de Hechos, que habían estado con Jesús. Sabían que los apóstoles eran hombres del vulgo y sin letras, pero que sin embargo habían estado con Jesús y eso marcaba toda la diferencia. Y capítulos más adelante, entonces, el libro de Hechos dice, estos hombres han puesto el mundo de cabeza, han alborotado el mundo. Estos 12 han trastornado el mundo. Entonces yo quiero reflejar esa experiencia de los 12. Habíamos dicho que en general Jesús no había hecho un casting y había escogido a las 12 personas más sobresalientes del mundo, aquellas que destacasen por su locuacidad, por su espiritualidad, por sus estudios avanzados en términos teológicos, porque tuvieran la mejor reputación social, el mejor estatus dentro de la comunidad, sino los escogió tal como dice el libro de Marcos porque él quiso. Tomó un grupo de seguidores y escogió a 12 porque Él quiso para que estuviesen con Él, para que pasasen tiempo con Él y aprendiesen de Él. Aprender de Él, eso es aquello que hace un discípulo. Y yo quiero, el día de hoy, esto lo dejé anunciado el domingo pasado, quiero partir con un contraste. Quiero partir con un contraste y tomar las experiencias de dos discípulos, Bartolomé y Mateo. Y ya quiero explicar por qué me interesa contrastar esta experiencia. Por lo pronto, abramos nuestras Biblias en el libro según Juan, en el capítulo 1. Vamos a volver varias veces a Juan capítulo 1, pero lo que me importa mostrar, y esta es la idea que quiero instalar en sus mentes desde un inicio, es que el contraste entre Bartolomé, Natanael y Mateo ilustra un punto clave dentro de una iglesia entendida como comunidad, que es la enorme heterogeneidad de sus miembros. Esto es, a diferencia de algún club político, a diferencia del Club Concepción. ¿Ustedes conocen el Club Concepción? ¿Alguna vez han entrado en el Club Concepción? ¿Sí? El que está al frente de la plaza. Eso me llamó mucho la atención. Cuando llegué acá a Concepción, un amigo me invitó allá. Entonces yo no puedo llegar y entrar, tengo que ser invitado por algún socio, no puedo entrar así, tengo que ponerme corbata y si no, alguien me la va a pasar, tengo que cumplir con ciertas características y yo además quiero ser miembro, alguien me tiene que recomendar y tener y pagar cierta cantidad de plata. Así funcionan las comunidades al interior del mundo. Un club político funciona así, un club social funciona así, la iglesia no funciona así. La iglesia funciona así porque si hiciéramos una encuesta rápidamente, las personas acá no tenemos absolutamente nada en común salvo una cosa, Jesús. Esa es la única cosa que tenemos en común. No tenemos puntos en común ni en términos educativos, ni en términos sociales, ni en términos de gustos, de aficiones, de posiciones políticas, no tenemos nada en común. Pero una cosa nos une y es la persona de Jesús. Y Bartolomé y Mateo muestran exactamente esa dimensión y en Juan capítulo 1 vamos a aprender de Natanael. Hago ¿cómo se llama? Una aclaración nota al pie de página. Cuando leíamos las listas de los 12 discípulos que aparecen en los evangelios, siempre aparecía Felipe y Bartolomé. Y la única vez donde en el evangelio de Juan no habla de Bartolomé, pero habla de Natanael. Y Natanael aparece en el llamado del capítulo 1 de los primeros discípulos y aparece también en Juan 21, cuando después de la resurrección del Señor Jesús hay 7 discípulos que están pescando. Dentro de esos se habla de Natanael,
de Caná de Galilea. Entonces inferimos que Natanael es Bartolomé. Y vamos a hablar qué tiene especial este discípulo. Dice así: el siguiente día, voy a leer del verso 43, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sobre Felipe vamos a hablar el próximo domingo en la gracia de Dios. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo se nos presenta Natanael acá? Natanael está siempre en compañía de Felipe e inferimos que Natanael es un conocedor de las Escrituras. Es un conocedor de las Escrituras y parece que estaba buscando lo mismo que estaba buscando Felipe. Felipe estaba buscando al Mesías, como toda esa generación, y parece que Natanael compartía esa ambición, ese llamado. Si no, no entenderíamos por qué el amigo recorre tanto espacio para interrumpirlo y decirle, lo encontré, lo encontré, lo he estado buscando y lo encontré. Pero además la declaración es fuertemente teológica y escritural. Hemos buscado a alguien y lo hemos encontrado, no porque a mí se me ocurrió, no porque yo creo, no porque yo tuve una intuición, una tincada, una corazonada, no porque mi corazón me lo dijo. Lo que está diciendo es, mire, verso 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas. Hemos encontrado de quien toda la escritura que ellos conocían, de tapa a tapa, hablaban y orientaban la visión. Esa es la declaración y esa es la invitación. Probablemente la invitación de su amigo presupone que el amigo entiende de lo que le está hablando y que él también comparte ese mismo conocimiento. Ambos son buscadores. Ambos son buscadores. Ambos son buscadores, además, escriturales. Además, hay un detalle muy interesante, que es cuando nosotros leíamos, Jesús hace una declaración respecto del carácter de él y además hace una declaración respecto a algo que estaba haciendo él. Y lo que estaba haciendo él era estar debajo de una higuera. Probablemente a nosotros eso nos dice poco y nada, y aquí puedo hacer una conjetura un poco informada, pero conjetura al fin, que la mayoría de los comentaristas, y sobre todo aquellos eh, diccionarios y textos que quieren mostrar el contexto cultural, y yo lo entiendo porque soy bien nortino, dicen que en general tener una higuera a lo largo del Antiguo Testamento, estoy pensando en pasajes como Primera de Reyes 4, Miqueas 4 y Zacarías 3, es una expresión de bendición del Señor. Tener una higuera es expresión de seguridad, de bienestar, de descanso. Acá es muy poco probable que entiendan la fuerza persuasiva, pero imagínense un lugar seco, caluroso, donde para ustedes acá en el sur ola de calor es 25 grados, no, eso no es ola de calor, 35 grados, 40 grados y de repente hay una higuera. Es el lugar más fantástico que ustedes pueden tener y yo como nortino tengo una higuera y soy muy feliz en haber tenido una higuera. Y en general en una higuera, en un espacio seco como el de la Palestina, se piensa que es una bendición. Tener una parra y tener una higuera es un símbolo de bendición del Señor. Y en general, los rabinos leían sus escrituras cuando no estaban en la sinagoga, cuando las escribían en términos privados, lo leían
debajo de la higuera. A veces los rabíes se unían con sus discípulos para explicarles las escrituras debajo de una higuera. Hay lecturas públicas de la Torá, eso se hace en una sinagoga, pero hay lecturas devocionales privadas de las escrituras. Y para un judío relativamente conocedor de las escrituras o estudioso de las escrituras, el espacio predilecto para estudiar habría sido debajo de una higuera. Un chileno podría decir debajo del parrón, no sé, piensen en algo que a usted le produzca algún tipo de satisfacción. Eso es lo segundo, es un buscador que conoce las escrituras y es un buscador además genuino. Dice el Señor Jesús cuando lo ve, es un buscador genuino, porque cuando Jesús lo ve, dice que en él hay un israelita en el cual no hay engaño, no hay falsedad, no hay doblez. Esa es una declaración portentosa. Probablemente el único piropo que se les tira a los discípulos, a los 12, sea el de Natanael. Del único que se dice, tú eres un buen material, eres tú, Natanael. Eres un buscador, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero sin embargo, Natanael es prejuicioso, muy prejuicioso, tan prejuicioso como nosotros. La declaración de Felipe, la invitación es, mira, Natanael, tú conoces las escrituras, yo la conozco, hemos estado buscando al Mesías, lo encontré, creo que lo encontré, estoy convencido de que lo encontré. Y la respuesta de Natanael es, bueno, vamos, porque cuando Felipe le dice que el Mesías es el hijo de José, y que todos saben que José es un carpintero, y además de Nazaret, la respuesta de Natanael es, ahora ya no te creo. Ahora ya no te creo. Porque tú me estás diciendo, ¿cómo, cómo piensas tú que el Mesías puede venir de de una aldea tan roñosa, tan poca cosa como Nazaret? ¿Cómo puede ser el hijo de un carpintero de Nazaret? Esa es la pregunta prejuiciosa, esa es la respuesta prejuiciosa. ¿Puede salir algo de bueno? Bueno, él era de Caná de Galilea, hay cierta rivalidad entre ambos pueblos. Yo soy de Chihuayantes, como si yo dijera, pero de Hualqui puede venir. Imagínese algún tipo de disputa pequeña. De Ovalle puede salir alguien importante. ¿Qué es Ovalle? ¿No? Pueden salir buenos quesos de cabra, pero personas relevantes. Ese es Natanael, un buscador genuino, pero lleno de prejuicios. El Mesías no puede. Ya, de Belén te creo, la ciudad de David. Puede venir de Jerusalén, la capital del reino, pero de un pueblo roñoso e insignificante como Nazaret y además el hijo de un carpintero. Y Felipe es un discípulo notable, porque no se enfrasca en una discusión, le dice, ven y ve, compruébalo con tus propios ojos, compruébalo con tus propios ojos. La invitación de Felipe es fantástica, ven y ve, velo tú mismo. Tú eres un buscador genuino, velo y compruébalo por ti mismo. Y lo que es interesante es que cuando el Señor Jesús lo encuentra, le dice, aquí hay un buscador genuino. Porque, y esto es interesante del carácter de Natanael, porque el prejuicio pudo haberlo vencido y haberse quedado sentado. Yo estoy convencido que de Nazaret no puede salir nada de bueno, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo? Me quedo. Pero sin embargo, él es un buscador genuino y va al encuentro de Jesús y Jesús tiene una revelación que cuando la miramos de cerca parece que no es tan llamativa porque parece que Jesús tenía, no parece, Jesús efectivamente tenía un conocimiento sobrenatural de lo que estaba haciendo, pero no hay ningún tipo de correspondencia entre aquello que Jesús le anuncia, cuando te vi debajo de la higuera te conocí, de ahí te conozco, no hay ningún tipo de correspondencia entre esa declaración del Señor Jesús y la declaración abierta, franca y confesión de fe que tiene Natanael. Piensa lo siguiente, más adelante en el capítulo 4, cuando hablamos de la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana, Jesús también le evidencia conocimiento sobrenatural. Yo sé que este no es tu marido porque 5 maridos has tenido. Ya, me parece que eres profeta.
Pero hasta ahí nomás llega, sí, ese conocimiento indica que tú eres alguien importante, que tiene un conocimiento sobrenatural, pero eres profeta. Hasta ahí nomás. Y cuando Jesús le dice, cuando te vi debajo de la higuera, te vi, respondió Natanael y dijo, no hay ningún tipo de relación entre ese conocimiento del Señor Jesús y la declaración del versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire la tremenda declaración por una indicación tan pequeña como te vi debajo de la higuera, y la declaración de Natanael es como, tú eres el Mesías inmediatamente, venciste todos mis prejuicios y además tú eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios y una declaración sobre su carácter mesiánico. Conjeturo yo que si Natanael en efecto ocupaba la sombra de la higuera para meditar en las Escrituras, probablemente había estado meditando sobre algún pasaje mesiánico y la revelación, esa pequeña revelación del Señor Jesús, le bastó y le sobró para terminar una declaración, la primera declaración abierta de un seguidor sobre el carácter de Jesús. Pedro se demoró varios años en llegar a la misma conclusión. A Natanael le bastó solamente esa... Es como, ¿recuerda lo que estabas leyendo debajo de la higuera? Pues bien, ese soy yo. Me imagino que ese tiene que haber sido el proceso mental de Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso es todo lo que se nos dice de Natanael hasta que nos confronta el capítulo 21 de, ¿cómo se llama? Capítulo 21 del mismo Juan. Se nos dice que después no tenemos más indicaciones de Natanael. Bartolomé en ninguno de los evangelios, tampoco en el libro de Hechos, tampoco escribió ningún tipo de epístola. Lo que sabemos por la tradición es que llegó a predicar hasta Armenia y ahí murió martirizado. Armenia está en el, ¿cómo lo podría decir? Asia Central, por ahí. Donde encalló el arca de Noé, por ahí está Armenia. Monterarat. Hasta allá llegó este pequeño buscador de Jesús de Caná de Galilea. Y como todos ellos, salvo Juan, terminó pagando con su propia vida esta identificación con el Señor Jesús. Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño, que medita en las Escrituras y que en su primer encuentro con Jesús lo reconoció abiertamente como el Hijo de Dios y como el Mesías. Si había alguien que pudiese tener un currículum relativamente decente o digno para seguir al Señor Jesús, probablemente haya sido Natanael. Si hubiésemos visto a alguien que no tuviese ni la menor posibilidad de seguir a Jesús por su currículum, es de quien quiero hablar ahora, que es Mateo. Vamos a Lucas. La historia de Mateo es fantástica. Me va a pillar el tiempo de manera que no puedo o no debería leer los tres pasajes, pero creo que la narración de Lucas, capítulo 5, es la que tiene detalles más interesantes. Llamamiento de Leví. Leví aparece como Leví y como Mateo indistintamente en las tres narraciones en las que se nos habla de él. Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5. Vamos a leer Lucas 5 del versículo 27 en adelante. Después de todas estas cosas, y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si Mateo es, si Bartolomé es un verdadero israelita en quien no hay engaño, el último en la lista de reputación social de la época es Mateo. Es el peor de los peores. De hecho, si uno examina los 12, no hay
peor candidato para ser un seguidor del Señor Jesús que Mateo. Nosotros ex post pensamos que es Judas. Judas lo quiero dejar para el final porque es un caso fantástico de seguidor. Todos pensamos que Judas es el peor. No, Mateo es el peor. Para todos, todos habrían dicho, si somos prejuiciosos como Natanael Bartolomé, habríamos dicho, de quien yo no espero un seguidor de Jesús, es de el peor de nosotros. ¿Por qué? Por las razones mismas de su oficio. Mateo es un publicano. Nosotros tenemos un implacable servicio de impuestos internos y una tesorería general de la República que, salvo algún tipo de problemas, tiende a funcionar relativamente bien. Es decir, cobra lo que debería cobrar. A nosotros no nos gusta que cobre lo que debería, pero lo hace relativamente bien. ¿Cómo financia el Imperio Romano, que está ocupando Israel acá? A través de este tipo de personas que se llaman publicanos. Entonces, el imperio le dice, mira, yo requiero que me cobres 30 y todo lo que ganes por añadidura te queda para ti. Eso lleva a las personas, a los empresarios, porque es una especie de empresario, Mateo, a decir, yo me aseguro los 30, pero te cobro 50. Y si no, te mando a quebrar las piernas, no sé. Yo aseguro los 30, pero sobre eso toda la ganancia, todo el resto de margen es libre para mí. Así funciona. Así funciona el sistema de recaudación de impuestos. Y eso, piense en usted que le estén cobrando los impuestos con ese nivel de discrecionalidad, con ese nivel de arbitrariedad, lo dejas muy enojado. Es una persona que lucra a expensas eh, del resto, que es turbio, que es mafioso para cobrar los impuestos, que se llena de riqueza de manera injusta y de manera arbitraria. Pero no contento con eso, el destino de los recursos además va para el imperio que lo está ocupando. Es como además es un colaboracionista. Imagínense que usted es un territorio ocupado y esos impuestos no va para pagar carreteras, hospitales, colegios, sino va para financiar al imperio que además lo está ocupando, que lo está ocupando como caja pagadora mediante la violencia. Ese es Mateo. Mateo es un empresario corrupto que se beneficia de su corrupción, pero además esa corrupción va en beneficio del imperio que está ocupando. He dicho que en los discípulos hay heterogeneidad de todo. Tenemos a Mateo y tenemos a Simón el Celote, que es todo lo contrario. Nadie esperaría entonces que de un material tan poco noble pudiese salir un seguidor de Jesús. Uno puede entender por qué Bartolomé podría haber sido un relativamente buen candidato, un decente candidato. Conocía las Escrituras, era piadoso, no había engaño, y a la primera declaración del Señor Jesús lo reconoce inmediatamente como el Mesías y como Hijo de Dios. Mateo tiene esto. Si Bartolomé, piénselo así, está sentado bajo la higuera meditando las Escrituras, Mateo también está sentado, pero bajo algún arbolito en la mesa de los tributos públicos. Así lo presenta las Escrituras consistentemente. Pero sin embargo, y por esto es un personaje fascinante, Mateo, cuando el Señor Jesús lo confronta, lo invita, con la misma invitación que lo invita a la mayoría de sus discípulos, sígueme, el versículo 28 es fantástico. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Un empresario que se ha hecho rico no calcula cuánto va a dejar de perder, cuánto va a dejar de ganar. No hace una especie de cálculo rápido de costo-beneficio, sino que lo deja todo y lo sigue. Y entonces el encuentro con Jesús, insistiría, lo cambia todo, porque ese Mateo ya no tiene nada que ver. Y lo primero que hace al encontrar al Mesías es que hace un gran banquete en su casa. Pero la razón de hacer un gran banquete en su casa es llevar a muchos como él para que conozcan al Señor Jesús. Dicho en otros términos, es tan impactante lo que ha obrado el Señor Jesús en su vida con una sencilla invitación, sígueme, que Mateo, el transformado Mateo, no se lo puede guardar. No se lo puede guardar. Y hace una gran cena.
No solamente para homenajear al Señor, sino utilizándola como pretexto para llenar la casa de personas como Él. Personas como Él. Hace unos meses acá se nos hablaba creo que era Simón, el fariseo, que también hace una cena de oración, pero llena de pura gente importante, y hay otras personas como que miran por la ventana, pero son toda la lista de indeseables. Lo que hace Mateo es llenar su casa en ese banquete de puros indeseables como él: ladrones, personas tránsfugas, publicanos como él, tal vez prostitutas, lo peor de lo peor, gente como él. Y de tal manera que los escribas y los fariseos, las personas más reputadas de la época, quienes probablemente tienen que haber pensado: si esta persona supiera con quién se está juntando, no lo haría, murmuraban entre los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ese es Mateo. Lo que me interesa de Mateo es el siguiente punto. Mateo, eso es todo lo que se nos cuenta, las escrituras sobre el llamamiento de Mateo, no se lo puede guardar para sí. Comparte la noticia con gente como uno. Y gente como uno es gente pecadora como uno. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor para que puedan encontrar en el Señor Jesús la salvación que Él ha recibido. Y los escribas y los fariseos, los más impecables, los perfectamente reputados, en la lógica de la época, murmuraban contra los discípulos, contra estos seguidores, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. En otros pasajes, el Señor Jesús dice: aprendan lo que significa misericordia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Piensa en el contraste entre la respuesta del Señor Jesús frente a esta murmuración con la respuesta de Bartolomé. Bartolomé es: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Los fariseos murmuran en una lógica similar pero prejuiciosa. ¿Por qué se junta con la peor de la sociedad, con publicanos, pecadores? ¿Qué espera sacar el limpio de ellos? ¿Espera algún buen seguidor? Me imagino que ese era el comidillo de los fariseos. Y el Señor Jesús va, predica y establece una notable enseñanza de quiénes son los realmente seguidores de Él. Los enfermos, los que tienen necesidad de salvación, aquellos que se identifican a sí mismos como pecadores, no los que se creen santos, no los que se creen sin necesidad de ayuda. Mateo es fantástico, no solamente porque invita a sus amigos. Eso es un patrón importante de los discípulos que espero mostrar el próximo domingo, en la gracia de Dios, con dos llevadores de personas a Jesús, que son Andrés y Felipe. Mateo no se guarda la noticia, la comparte, la abre. La abre con personas igualmente incapacitadas como él. Y no solamente contento con eso, además redacta un evangelio. Redacta el evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es una invitación para que su propio pueblo entienda que Jesús efectivamente es el Rey. No hay ningún evangelio, ninguno de los cuatro evangelios tiene tantas citas y pasajes del Antiguo Testamento como el Evangelio de Mateo. Es el evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento con un puro propósito. Una de las palabras que más se repite en Mateo es cumplimiento. Quiero que mi propio pueblo conozca que en Jesús está el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y estas cosas pasaron para que se cumpliese la escritura. Es como algo que bien repetitivo y que es propio del tono evangelístico de Mateo. Mateo no solamente quiere mostrar esa buena historia con gente pecadora como una, sino que quiere extender el radio de acción incluso a sus lectores del propio pueblo de Israel, que se convenzan a través del testimonio de las escrituras que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey anunciado por todas las escrituras de lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. Para Mateo es la Torá.
comparte y anuncia. Se nos dice por, por la tradición que Mateo llevó el Evangelio hasta Etiopía, hasta la zona, hasta la mitad de África, y terminó martirizado en Egipto. Insistiría, todos estos discípulos, salvo Juan y salvo Judas, por razones un poco obvias, terminaron de la misma manera, extendiendo el Evangelio y pagándolo con su propia vida. Tres lecciones que podríamos aprender del llamamiento de Bartolomé y de Mateo. La primera, la más notable, que es la tónica del Señor Jesús, es que el Señor Jesús no selecciona de manera uniforme ni previsible. No selecciona a quienes nosotros seleccionaríamos. Insistiría, el Señor Jesús no hace una convocatoria en el Mercurio, en LinkedIn, para pedir ciertos cargos, condiciones excluyentes para postular y a partir de ahí selecciona a los más destacados. No pide cartas de recomendación, como uno esperaría, no pide nada de eso. Él selecciona no en base a las cosas que nosotros seleccionaríamos, sino más bien en base a lo que él busca. No selecciona de manera uniforme y previsible. Y esto nos demuestra una dimensión importante del Evangelio, es que todos necesitan ser alcanzados y todos pueden ser alcanzados. Desde el más piadoso, que ante los ojos de Dios puede ser el peor de los pecadores porque está cegado por su orgullo, hasta el más abiertamente pecador que cree que justamente por eso no puede ser llamado. En algún punto los extremos pueden tocarse. Eso es lo que piensan los fariseos. Los otros necesitan Salvador, yo no necesito Salvador. Yo soy una persona impecable. Cumplo con todo aquello que me demanda la ley. Ese es el prejuicio de los fariseos. Y por lo tanto yo no puedo seguir, porque yo no necesito seguir a nadie. Me sigo a mí mismo o sigo a algún rabí, pero yo no sigo a nadie. Y Mateo en el otro extremo no puede decir, bueno, las personas me tratan como escoria porque tal vez soy el que tiene la peor reputación social por el trabajo que desempeño y por lo tanto estoy inhabilitado. Me da vergüenza. No creo que Jesús se fije en mí. Y en ambos casos, los dos, en esos extremos, en términos reputacionales, terminan formando parte de los 12. Desde los que parecen más impecables a primera vista, como Natanael, hasta los que a primera vista parecen irredimibles, como Mateo. Todos pueden ser discípulos. Jesús no excluye a nadie de seguirlo. Esa sería la primera cosa que me gustaría que pudiésemos tener en consideración de cara a este contraste. Lo segundo, y esto es importante a ti, amiga y amigo que estás acá y que aún no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador. Que un buscador genuino, como Bartolomé, nos muestra que lo genuino de la búsqueda vence los prejuicios. Si tú eres un buscador genuino de la verdad y tal vez estés sentado acá porque buscas genuinamente conocer a Jesús, quien se declara a sí mismo como la verdad, lo que puede ser un obstáculo para acercarte a la verdad pueden ser tus prejuicios, de todo orden de términos. Pero si eres un buscador genuino, entonces las evidencias deberían superar a los prejuicios. Si tu corazón es genuino. Hay personas que ponen excusas ex ante justamente para autojustificar por qué no siguen cierto camino. Y el mundo está lleno de ese tipo de seguidores. Son como los agnósticos que dicen, no, no creo que nadie, entonces no aceptan ningún tipo de argumento porque ya a priori se cerraron a seguir la evidencia. Eso es un prejuicio. El prejuicio es, nadie me puede demostrar que algo es cierto, nadie me puede demostrar que algo es de verdad, mantengo mi duda, parece una actitud honesta, pero es la más deshonesta de todas. Mantengo mi actitud abierta, pero al mismo tiempo no sigo ninguna evidencia porque estoy convencido, que es un prejuicio, que nadie me puede demostrar la verdad. Es como mucho más fancy, mucho más elegante, mucho más sofisticado que ser un ateo y un fanático religioso. Pero eso no es un buscador genuino de la verdad, porque un buscador genuino de la verdad asume la evidencia y la sigue hasta donde le conduce. Ven y ve. Esa es la invitación de Felipe. Felipe
No entra a enfrascarse en una discusión respecto a no seas prejuicioso, Nathan, pero como, bueno, sigue la evidencia, veamos hasta dónde te lleva. Y a Natanael lo lleva hasta una declaración formidable. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si tú quieres ser un buscador genuino y un seguidor genuino de Jesús, entonces debes vencer tus prejuicios. Debes vencer tus prejuicios. Y eso significa también que no te importa el que dirán. Y lo tercero, y lo más importante, es lo siguiente, hermanas y hermanos. Todos pueden seguir a Jesús, incluso a quienes los religiosos miran con desdén, y especialmente ellos. De hecho, el Señor Jesús casi que explícitamente no escoge a ningún fariseo justamente por esto. Ya lo dijimos en la introducción general, no va a ninguna sinagoga y pide a los estudiantes más destacados de la Torá para seguirlos. No elige a nadie del Sanedrín, a ninguno de ninguna sinagoga, a ningún fariseo, a ningún escriba. Deliberadamente no escoge a ninguno de ellos. Probablemente por esa tendencia innata que tienen las personas religiosas a la autojustificación. Porque el primer paso para ser un seguidor de Jesús es dejar de autojustificarse, dejar de pensar que los otros tienen, que el evangelio es para otras personas y no para mí. Hay otras personas más pecadoras, hay otras personas más culpables, hay otras personas que parece que lo necesitan más, pero yo soy un buen ciudadano, soy una persona relativamente decente, no soy como, si volvemos a pensar, está lleno en el evangelio de ese tipo de contrastes, el fariseo y el publicano. Te agradezco, Señor, porque no soy como este otro. Míralo, míralo, el peor de las personas. Yo, en cambio, soy una persona recta. Yo pago mis impuestos, no robo, soy buen vecino, me porto bien en el trabajo, no delinco, hasta cuido algún gatito, no sé. Soy un ciudadano ideal, fantástico. Los otros necesitan así. Probablemente, justamente por esa tendencia innata del ser humano a la autojustificación, es que el Señor Jesús no escoge a ningún escriba y a ningún fariseo. El primer paso para ser un seguidor del Señor Jesús es asumirte como enfermo. Los sanos no tienen necesidad de enfermo, dice el Señor Jesús. Son los enfermos, los que dicen, yo estoy enfermo, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no soy mi propio Dios, la salvación no está en mí, no soy sabio, yo te necesito, Señor. Porque si no, la otra alternativa es pegarle un portazo en la cara al Señor y decirle, no te necesito, yo estoy bien así con la vida que llevo, estoy perfectamente bien con la vida que llevo. Señor Jesús llama a todos. Y llama, y me parece especialmente a Mateo, por esta actitud de Mateo. Actitud de Mateo. Llena su casa y la llena de pecadores, de lo peor, justamente para mostrar a través de eso que el Señor Jesús llama a quienes primeramente se reconocen como pecador. Y asumirse como pecador, amiga y amigo, hermano y hermana, es una palabra fea. Nadie quiere llamarse a sí mismo pecador. Nosotros tendemos a diluir en agua la fuerza de esa palabra. Bueno, tengo mis faltas, tengo mis pequeños deslices. Bueno, ¿quién es uno? Si al final todo tendemos a diluirlo. Pero a nadie le gusta llamarse pecador. Y la primera condición para ser salvo es llamarle al problema como el problema se llama. Pecador, necesitado, enfermo con necesidad de salvación, enfermo con necesidad de médico. Ese es Mateo. Y por eso me encanta. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Desde la persona más prejuiciosa y más correcta, como Bartolomé, que sigue la evidencia y se convence, hasta la persona probablemente más nefasta, que nadie quiere juntarse con él y que justamente porque nadie quiere juntarse con él se rodea de puras personas como él, pecadores y publicanos. Ese es el arco que escoge el Señor Jesús para mostrar el mismo punto. Si tú eres un buscador de la verdad, vence tus prejuicios. El Señor Jesús no tiene prejuicios ni raciales, ni de género, ni de clase, ni de ningún tipo. Todos pueden ser
discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús, a diferencia de los seguidores, piensen esto, los seguidores presentan prejuicios para con el Señor Jesús. El Señor Jesús invita a todos sin prejuicios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si tú quieres ser un seguidor del Señor Jesús, debes reconocerlo a Él como tu Salvador. Reconocerte como enfermo, reconocerte como pecador, reconocer que en ti no hay ninguna justicia y que tal como lo dice el Señor Jesús, el primer paso para seguirlo es arrepentirte y reconocerte en tu necesidad. Que el Señor bendiga su palabra. Próximo domingo, en la gracia de Dios, dos discípulos que tienden a pasar, tal como Mateo y Bartolomé. No sé si alguna vez usted había pensado en Mateo y Bartolomé. Nosotros, claro, uno piensa en la típica trío de oro, Pedro, Juan y Jacobo, hasta tenemos coritos de ellos, Pedro, Juan y Jacobo en el barco, pero nadie canta sobre Bartolomé, nadie canta sobre Mateo. Tenemos coro sobre Saqueo, pero no sobre Mateo. Yo quiero que el próximo domingo podamos aprender de dos discípulos también, relativamente eclipsados, que son Andrés y Felipe, que los une una característica fundamental. Llevan a otros a los pies del Señor Jesús. Podríamos orar para terminar.